Vimos en la capacitación del pasado 24 de febrero el pensamiento basado en riesgos. Hoy nos corresponde ver lo que es el contexto de la organización, las partes interesadas y el alcance. Para ello hemos desarrollado una serie de diapositivas de tal manera que nosotros podamos tener una mejor claridad sobre el tema, que aunque ya está tratado dentro del sistema de gestión, tanto ISO como WAS, en el cual está certificada la empresa, es necesario que nosotros hagamos algunas precisiones. Ese contexto tiene algo muy importante, como es comprender los elementos básicos para construir el sistema de gestión según los requerimientos, como ya dije, de la norma ISO y WAS, establecido especialmente en los numerales 4.1, contexto, 4.2, partes interesadas y 4.3, alcance del sistema de gestión. Un segundo objetivo es establecer nuevas tendencias de los sistemas de gestión. Y un tercer objetivo es darnos cuenta para qué sirve el análisis del contexto, para qué sirve conocer las partes interesadas y definir bien el alcance del sistema de gestión. Está íntimamente relacionada política, objetivos y riesgos. Y precisamente, como ya tenemos sistema de gestión, la empresa ha definido lo que se llama una visión que se cumple en el presente año, porque dice muy claramente, Multitrans SaaS se proyectará a 2021 como una organización líder en servicios logísticos integrales, satisfaciendo los requerimientos de nuestros clientes y colaboradores directos e indirectos, con oportunidad, seguridad, implementación e innovación de procesos para el manejo, transporte y entrega de mercancías, de desarrollo de tecnologías, adquisición de equipos modernos y parque automotor y seguimiento vehicular. ¿Cuánto de esta visión hemos cumplido? Es un análisis que tenemos que hacer y por eso vamos a ver hoy con mucho detenimiento lo que es el contexto, lo que son las partes interesadas y lo que es el alcance que debe tener el sistema de gestión, tanto para ISO como para WAS, del cual goza certificación actualmente Multitrans. Entonces, como les decía antes, la política, los objetivos y riesgos se derivan de un contexto que tenemos que estudiar, de unas partes interesadas que también se conoce como grupos de interés y en inglés conocidos como los stakeholders, y del alcance que tiene el sistema de gestión, el alcance que tiene la organización, de tal manera que estableciendo políticas, objetivos y riesgos, entonces nosotros unimos todo esto, construimos el sistema de gestión que tenemos en este momento, que es un sistema de gestión integrado en las normas ISO y WAS. ¿Para qué? Para tener nosotros un modelo de negocio. De tal manera que cuando alguna organización nos pide algunos elementos, nosotros inmediatamente estamos dispuestos a resolverlos y estamos dispuestos a atenderlos en todos los requerimientos que nos hagan nuestros clientes. Existen nuevas tendencias. En el momento, las compañías aseguradoras y los clientes están empezando a solicitar desarrollo en las empresas de la continuidad del negocio. La continuidad del negocio es algo que trata la ISO 22301, cuya última versión es la del 2019 y que se refiere especialmente a las interrupciones que se pueden tener en una organización debido a novedades que se puedan suceder. Ejemplo, si el actual paro de transporte o se materializa un paro de transporte tanto en carretera como en ciudades, entonces esa interrupción que puede sufrir la empresa por no prestar su servicio es la que considera
la continuidad del negocio. O como, por ejemplo, todos los problemas que se han sucedido en las organizaciones en razón de la pandemia que estamos viviendo. Son situaciones que se tienen que resolver y son situaciones, como les dije antes, que las empresas clientes han empezado ya a solicitarle a las empresas proveedoras, como en el caso del transporte lo hace Multitrans. Hay otro tipo de certificación, de certificación no, sino de norma, porque esta no es certificable, que la ISO 19600, cuya versión es la 2015, y esta precisamente trata del cumplimiento y se le conoce siempre en nombre como la norma compliance. Especialmente trata de los requisitos legales, no es certificable, como ya dije antes. ¿Y por qué los requisitos legales? Porque habla del cumplimiento, pero ¿el cumplimiento de qué? De requisitos de normas de gestión, de requisitos del cliente, de requisitos de la propia empresa y especialmente de los requisitos legales y aquellos que tienen que ver algo con la parte cruda, que es la parte penal. En este tipo de certificación, que la 19600, en ella se establecen unas buenas prácticas en materia de gestión de cumplimiento, una ayuda a gestionar los riesgos, entre otros, como ya lo dije anteriormente, el riesgo penal, y es aplicable a todo tipo de organización y aceptable por normas de gestión. Es decir, es un complemento, es también una norma de alto nivel. ¿Y qué son normas de alto nivel? Ya lo dijimos en la anterior capacitación, no vamos a repetirlo hoy. Otra norma que también en este momento está en boga es la 37001-2019, que es el sistema de gestión antisoborno. Esto más que todo trata con la ética y la conducta. Y se estudia el soborno de la organización, del personal de la organización, de los asociados de negocio, de los sobornos directos o indirectos. Nos indica o nos da herramientas esta norma de anticorrupción y soborno, cómo se evalúa el riesgo de soborno, la debida diligencia que se debe hacer con el personal de la empresa, las bonificaciones por el desempeño, los controles financieros y no financieros y los conflictos de interés que se pueden presentar dentro de las organizaciones. Ya Multitrans tiene desarrollada una política anticorrupción y soborno y también ha establecido un programa que es el PFPL 001, que se llama Programa de Anticorrupción. Se ha venido cumpliendo pues regularmente, pero de todas maneras ya se tiene establecido ese programa. La política, los objetivos y los riesgos, como ya los vimos en el cuadro que estamos presentando, pues se interrelacionan de tal manera que con ello construimos todo el sistema de gestión y tenemos el modelo de negocio de la empresa. Ese marco de referencia para establecer el contexto es cómo se integran todos nuestros procesos dentro de la organización. Allí tenemos el mapa de proceso de la organización y hemos establecido una metodología para este contexto que más adelante lo vamos a ver un poco más explicado. Esta parte de la metodología del contexto tenemos que estudiar lo que es la parte interna y lo que es la parte externa. En esa parte interna hemos desarrollado política, tenemos objetivos, tenemos lo que se dice el mapa de procesos, que ustedes pueden ver aquí, procesos que se desarrollan, que están ahí dentro del mapa, una cultura especial que se ha adquirido a través de todos los años de existencia de la empresa, de tal manera que se tiene una dirección estratégica y además se tiene una serie de proyectos que se pueden o que se están realizando dentro de la organización. Este contexto interno pues tiene riesgos y como es un contexto interno, entonces tiene que interactuar con algo. Y esa interacción pues es un contexto externo y en este contexto externo pues existen lo que se llaman las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Ya lo dijimos,
son los clientes, los proveedores, puede ser el Estado, puede ser la sociedad, también lo que conocemos como grupos de interés y también, como les dije antes, en inglés se llaman los stakeholders, y dentro de ese contexto externo hay una serie de tendencias, y esas tendencias que ya les hablé, es decir, que ya se dijo que la ISO 9000, perdón, que la ISO 22301 de continuidad de negocio, que la ISO 37000 de anticorrupción y soborno, que la ISO 19600 de tendencias de compliance, es decir, de cumplimiento. Entonces, son normas nuevas que nosotros tenemos que ir aplicando dentro del desarrollo de la organización. Pero no necesariamente tenemos que certificarnos en cada una de ellas. Nosotros tenemos ya herramientas claves y básicas como es la ISO 9001-2015 y como es la BAD versión 5-2017. Entonces, dentro de este contexto externo se estudian las partes sociales, se estudia la cultura, se estudia lo legal, se estudia lo reglamentario, se estudia lo financiero, lo tecnológico, lo ambiental, lo natural, lo competitivo, y como siempre, pues todas estas partes tienen riesgos, y entonces la empresa está sometida a una serie de condiciones que ese contexto externo le manda hacia el contexto externo, y de aquí de la empresa internamente tenemos que dar correspondencia a esas necesidades que nos está mandando lo que se llama el contexto externo. Bien, los niveles de análisis del contexto, entonces, son tres: nivel estratégico, que es a nivel nacional, internacional, las tendencias, los procesos macros, como ya me he referido anteriormente. El nivel táctico son datos y factores del entorno que tenemos que tomar, los competidores que hacen parte de los stakeholders, los programas, los proyectos, etcétera, que tenga la empresa. Y a nivel operativo, y la orientación a las problemáticas, a las soluciones a corto plazo que la empresa tiene que tomar. Ese análisis del contexto es el nivel que se tiene en tres estadios, que repito, estratégico, táctico y operativo. Vamos a ver un conocimiento práctico del contexto. Entonces, para estudiar el contexto, tenemos que ver las variables externas y las internas, y cuáles son las variables externas. Las variables externas, pues existen algunas metodologías, tales como que conocemos como PES, PEXTE, PEXTEL. La empresa ha desarrollado el contexto de su organización por medio de una metodología combinada. ¿Cuál ha sido la metodología combinada? Ha sido la PESTEL y planear para planear. Es decir, con dos temas exclusivos de PEXTEL y de planear para planear, hemos desarrollado todo ese contexto de tal manera que ello está plasmado en lo que se llama un documento de planeación estratégica, que es el PFPL 001, desde el 2017, se modificó posteriormente en el 2018, e incluye un programa de planeación estratégica, y precisamente dentro de ese programa de planeación estratégica se tiene establecida que tenemos que lograr continuidad de negocio, desarrollar un proyecto para continuidad de negocio, tema pues que todavía no se ha desarrollado dentro de la organización, pero que debemos empezar en este 2021, ya que tenemos que definir nuevamente una visión, debemos desarrollar este tema de la planeación estratégica nuevamente con las nuevas tendencias que tenemos dentro del mercado. Otras metodologías que existen, como son las 5 fuerzas de Porter, existe también la matriz de perfil competitivo, que se conoce como MPC, la matriz MFE, que es una matriz de evaluación de factores externos, la matriz FDOFA, muy conocida por todos ustedes, y la matriz FOAR, de fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. En las variables internas, pues tenemos que tener en cuenta algo clave y fundamental, que es la filosofía de la empresa. La empresa, a través de sus años de existencia, pues ha desarrollado su propia filosofía como su propia cultura, y esto acompañado de unos valores que ha compartido con todo el personal y que comparte con todas las asociaciones, con todos sus clientes, etcétera, y por consiguiente tiene procesos
conoce su competencia y conoce también el mercado en que está. Y entonces toda esta situación hace parte de las variables internas, o sea, del contexto interno de la organización. Pero este contexto interno no actúa solo desde adentro, sino también tiene algo por fuera que se llaman las partes interesadas. Esas partes interesadas, como ya les dijimos, son los grupos de interés, son los stakeholders, y esos grupos de interés siempre le están mandando requisitos, le están pidiendo que la empresa cumpla con requisitos. Y esos requisitos, ¿cómo los cumple la empresa? Pues dando una aplicación a su alcance, mostrando cuál es la capacidad que tiene la empresa, y cuando tiene requisitos de las partes interesadas y tiene definido el alcance y el contexto interno y externo, entonces la empresa crea lo que se llama su sistema de gestión, interrelacionado o integrado, y este sistema de gestión es exactamente lo que conocemos con el nombre de modelo de negocio de Multitrans. Entonces allí está resumida la empresa, en que vio en su contexto, vio sus diferentes variables y entonces tiene un modelo de negocio ya muy definido. El análisis del contexto, ¿para qué nos sirve? Esto nos sirve para 5 cosas. Primero, para conocer los problemas que se desconocían o se ignoraban para enfrentarlos. ¿Para qué más nos sirve? Para identificar riesgos relevantes. Nos sirve también para crear un impacto en beneficio real para la organización. Además, filtrar información para la toma de decisiones, y los datos se convierten en oportunidades de negocio. Este es un tema bien interesante, bien importante del estudio del contexto, y entonces para ello, después de estudiar muy bien el contexto y volverlo a reestudiar en este año como tenemos que hacerlo, entonces lograr establecer una continuidad de negocio y responder a las necesidades que nos están pidiendo los clientes y tal vez las compañías aseguradoras. Los logros de un buen análisis de contexto es una cultura y aspectos relevantes de la empresa que se desarrollan, la identificación de impactos, riesgos en la empresa, en lo político, en lo económico, social, es decir, aplicar ahí lo que se llama el PEXTEL, y cuantificación de medios, análisis de la cadena de valor de la empresa desde el punto de vista de las partes interesadas. Ya vimos allí al establecer el contexto, y cuando les mostré el mapa de procesos, pues esa es la cadena de valor precisamente que tiene la organización. Los factores identificados que pueden afectar la rentabilidad u operación de la empresa, la determinación de curva de valor y de la competencia. Tenemos que conocer la competencia, por eso es importante saber en dónde estamos, por eso es importante estudiar el contexto, conocer las tendencias y establecer previsiones, que ya hemos hablado sobre eso, mapa de posicionamiento en el mercado, cómo estamos posicionados, y finalmente sacar unas conclusiones pues, para lograr un buen análisis del contexto. Bien, esto con respecto al contexto, pero ese contexto interactúa ¿con quién? Con los clientes, interactúa con las partes interesadas, y entonces tenemos que ver la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, esa comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿quién nos la pide? Nos la pide la norma ISO 9001-2015 y la norma BAS versión 5-2017, cada una en el numeral 4.2. Como lo dije en el principio, en los objetivos, el 4.2 se refiere precisamente a la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y como pueden ver, las dos correlacionan exactamente en los subnumeral, y segundo en los literales que tiene A y B, prácticamente dicen lo mismo la una y la otra. Por consiguiente, tenemos que estudiar ese o cumplir mejor ese requisito 4.2, que es la comprensión de las necesidades y expectativas de los clientes. Dirán ustedes, pero la empresa ya está certificada, ya tiene estudiado la comprensión de las necesidades y expectativas de los clientes. Sí, es cierto que se tiene estudiada la comprensión de las necesidades y expectativas de los clientes, pero como es que todo cambia,
todos vamos en un proceso continuo de transformación, entonces tenemos que reestudiar las necesidades y expectativas de los clientes para nosotros poder hacer nuevos planteamientos dentro de la organización. ¿Qué se debe hacer? Se debe determinar los grupos de interés. ¿Quiénes son esos grupos que realmente influyen sobre la organización? Pues ya dijimos, clientes, proveedores, ustedes como empleados de la organización, la sociedad, el Estado. Si la empresa tuviera sindicato, pues sería el sindicato, etcétera. Todas estas cosas son las que se denominan partes interesadas, grupos de interés, o en inglés los stakeholders. Comprender esas necesidades y expectativas de las partes interesadas, esas necesidades y expectativas de las partes interesadas, pues la empresa en dónde las comprende en los contratos que firma, en las necesidades que le ve, que tiene el cliente. Por lo general, los clientes piden siempre algunas características especiales del servicio, por ejemplo, que sea cumplido, que sea íntegro, que no llegue la mercancía en las mismas condiciones en que se le entregue, no llegue, que no haya problemas de seguridad, es decir, que siempre nos llegue la mercancía íntegra. Por consiguiente, eso es comprender las necesidades y expectativas de los clientes y que cuando ellos nos dicen alguna o nos hacen alguna solicitud, entonces nosotros estamos prestos a resolver y a cumplir con lo que se nos ha solicitado en la solicitud de servicio. Y por último, pues es monitorear y revisar permanentemente estas necesidades que se tienen con el servicio. ¿Cómo hacerlo? Esto de ver las necesidades y expectativas de los clientes, pues lo primero es identificar. ¿Identificar qué? Es decir, identificar quiénes son, cómo se llaman, en dónde están ubicados, qué mercancía nos permiten que nosotros transportemos, etcétera. Entonces, esa es la identificación de la parte interesada y especialmente de los que se llaman clientes. Siguiendo el curso de cómo hacerlo, entonces vendrá la clasificación según impacto. Cómo ese cliente, cómo ese proveedor, cómo el Estado, cómo la sociedad, cómo ustedes como personas internas de la organización impactan a nuestra empresa. Y entonces, pues ello, ¿cómo se hace? Se hace haciéndonos las preguntas, ¿qué buscan? ¿Qué esperan? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para satisfacer esas necesidades que tienen los clientes? De identificación y propiamente el tercer paso es identificar las necesidades y expectativas de los clientes y esas necesidades y expectativas de los clientes con las preguntas: ¿qué derechos tienen? ¿Qué obligaciones tenemos nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros a las necesidades que ellos tienen? Y entonces es la identificación de la necesidad expectativa. Y cuando tenemos identificadas esas necesidades expectativas, tenemos que generar unas estrategias, que esas estrategias consisten quiénes son los más importantes, cuáles son los clientes que nos producen mucha rentabilidad, qué clientes tienen alguna condición específica, cómo nosotros resolvemos cada uno de estos puntos o de estas necesidades que necesita el cliente. Y por último, evaluar las necesidades y expectativas, es decir, si nosotros tenemos la capacidad de cumplir, cómo monitoreamos, cómo revisamos, cómo la capacidad de nuestro cumplimiento, y todas ellas integradas constituyen cómo hacer para nosotros determinar las necesidades y expectativas de los clientes. El primer punto, pues, la identificación. Ya las partes internas las tenemos identificadas en multitask, que cuáles son los empleados, son ustedes, son los directivos, son los propietarios, los accionistas, y en las partes externas son los clientes, los proveedores, la sociedad, como ya lo dijimos, el gobierno o Estado, los acreedores, la competencia también es una parte interesada porque ella nos está mirando permanentemente. ¿Qué hace la empresa? Pues si son cosas buenas, para ellos también hacerla y de pronto hacerla a un menor precio. Entonces esa es la identificación que ya la tenemos. Y según el impacto, pues se pueden clasificar en categorías. Esa categoría se definen según que son claves, clientes o parte interesada clave, parte interesada estratégica o parte interesada del entorno.
las claves pues son esenciales para la supervivencia de la empresa. El potencial de un grupo de interés para afectar el proyecto de la empresa y otros factores relacionados como los interesados de gran importancia. Entonces, esta es la parte clave, esenciales para la supervivencia de la empresa. Otros que son estratégicos, que nos dan oportunidades o amenazas relevantes. Entonces, ¿qué quiere ese sector del proceso? Empleo, información, atención o su relación con los demás. Entonces, esa parte estratégica tenemos que considerarlo. Y por último, los del entorno, no incluidos en las dos anteriores, es decir, aquellos que no son clientes todavía de nosotros, pero que sí tienen de pronto alguna relación con esos clientes que son claves o que son estratégicos. Y entonces, la distancia de un grupo de interés con respecto a la empresa, también a través de sus relaciones con los grupos de interés que están cerca de la empresa. Es decir, ese punto es clave y fundamental tenerlo en cuenta. Los clientes del entorno todavía no son clientes, pero podrían convertirse en el día de mañana en clientes. Entonces, la relación de la clasificación del impacto en su orden es claves, estratégicos y el entorno. Las partes interesadas según el nivel se dividen en tres, que son partes interesadas primarias, partes interesadas secundarias, partes interesadas terciarias. Esas partes interesadas primarias pues son los accionistas, los clientes, los empleados, los asociados, la alta dirección, etcétera. Las partes secundarias serían los bancos, los sindicatos, los medios. Y por último, las partes terciarias serían la comunidad nacional, la comunidad internacional. Es decir, que tenemos que tener los clientes por el impacto que nos causan y otros clientes por el nivel. Y ese nivel es en primarios, en secundarios o en terciarios, se dividen este tipo de partes interesadas. La gestión de las partes interesadas se tiene que hacer en una forma muy clara. Para ello tenemos que nosotros ver qué poder tienen los clientes sobre nosotros. La posibilidad de grupos, los objetivos propios que tienen las partes interesadas pueden derivar tanto en la posición jerárquica como en la capacidad de influencia, habilidad en de los interesados para influenciar sobre el sistema de gestión. Por ejemplo, el Estado tiene un gran poder y tiene una posición jerárquica frente a la empresa, porque si sale una norma, sale una ley, hay que cumplirla, no podemos rebelarnos contra ella. O también hay clientes que tienen gran poder, que han desarrollado tal habilidad que pueden influenciar sobre la empresa, sobre el sistema de gestión, que como lo dijimos antes, es el modelo de negocio de la organización. Entonces, tenemos en cuenta esa clasificación por poder. Tenemos otra, que los clientes pueden ser clasificados por legitimidad, es decir, clientes que están tan claros en todos sus cumplimiento de todas sus obligaciones, tanto legales, tanto como empresa, tanto con sus proveedores, con sus clientes y tanto con ellos mismos y con normas que de pronto tengan establecidas internamente, entonces tiene una legitimidad que nos permite que tengamos una percepción de legitimidad de un grupo deseable. Así como lo dije antes, se ajustan a las normas, a los valores o a las creencias de un sistema social. Es decir, tienen autoridad y nivel de participación de los interesados. Entonces son clientes muy legítimos, pero a veces hay que tener muy en cuenta que hay clientes que aparentan ser muy legítimos para exigirle a la empresa ciertas condiciones, pero ellos no cumplen esas condiciones. Entonces, allí se desvirtúa un poco ese término de legitimidad en los clientes. Y la urgencia es siempre el interés de una organización o de un grupo de influir para que se consigan sus objetivos, pero de una forma inmediata. Es decir, que le dan una importancia y todo lo quieren de urgencia y le piden a la empresa que tenga un tiempo de respuesta que esperan, con la cual ellos esperan satisfacer sus necesidades. Entonces, estos tres grupos
o estas tres partes interesadas que tenemos que ver, independiente de quién sea el cliente, que es que tengan poder, que es que tengan legitimidad, que es que tengan urgencia, y entonces pues todas ellas interrelacionan e influyen sobre la organización, la cual tiene que responder precisamente a esas necesidades y expectativas de las partes interesadas. Hay algunas herramientas fundamentales para la gestión de las partes interesadas. La organización debe determinar de qué manera va a identificar sus partes interesadas. No es necesario que tenga un documento, pero sí es necesario que se tenga identificada una metodología para hacerlo y se pueden establecer varias relaciones. Sí, Multitran ya estableció una metodología para esa comprensión de las partes interesadas. Y lo tiene precisamente en la gestión de riesgos, cuando tiene desarrollada su matriz del sistema de gestión, la matriz 02, matriz de riesgos, en donde podemos ver una pestaña donde encontramos diferentes condiciones con clientes, con proveedores, con propietarios, con el personal, con las necesidades del Estado, etcétera. Entonces, inclusive, se tienen allí metidas lo que se llaman los entes certificadores. En este caso sería el BAS, para el caso de la norma BAS versión 5-2017, y COTECNA para el caso de la norma ISO 9001-2015. Entonces, pues han desarrollado esos temas y se tienen esas herramientas de las partes interesadas muy estudiadas. Se hizo por medio de ¿qué? Se hizo por medio de unas consultas, por medio de unas preguntas, por medio de la revisión de los contratos que se tienen con los diferentes clientes, y se sacaron estas necesidades y expectativas de las partes interesadas. Se vieron de pronto esas relaciones de poder, pero este es un ejemplito nomás ahí que traigo a colación, de que pueden en las partes interesadas existir algunas relaciones de poder-interés, de cooperación-impacto, de poder-urgencia. Puede ser de poder influencia, de influencia-impacto, de internos y externos, de soporte, neutrales, opositores, etcétera. Y estas partes interesadas se aduce al juicio de expertos que conozcan las partes interesadas muy bien, o a quienes se pueden hacer una entrevista y solicitarles la evaluación de las partes interesadas. Son herramientas que se puede tener un consultor externo y que entonces él te haga todas las condiciones y que nos cuente cómo son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En las lecciones aprendidas a partir de la gestión del conocimiento que ya se ha implementado dentro de la organización, se puede realizar un análisis de las partes interesadas. Se puede determinar criterios de evaluación en caso de que se conozcan las partes interesadas. Cuando conocemos las partes interesadas, nosotros mismos podemos determinar unos criterios de evaluación, como esa que hay allí a la parte izquierda, donde tenemos una columnita de poder y de interés y que le damos una calificación, por ejemplo, al accionista 4.4, a la alta dirección 4.4, poder interés 4.4, a las empresas empleados 2 para en poder y 3 para el interés. Y por último, otra herramienta sería el tema interdisciplinario, que las diferentes áreas de las organizaciones acudan con sus ideas para evaluar, dado su conocimiento en el proceso. Entonces, pues tenemos estas condiciones de partes interesadas, ya las tenemos muy bien estudiadas, ya hemos visto cada una de estos términos y vimos la identificación, vimos la clasificación, estamos en la parte de identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y esas necesidades y expectativas, pues podemos nosotros graficarlas, ya que en este cuadrito de la parte izquierda vemos de que tenemos allí que 4, 4, 2, 3, 2, 3. Establecimos una medida de 1 a 4. Pero no quiere decir que esto siempre sea así, de 1 a 4, puede ser de 1 a 10, puede ser de 1 a 20, de 1 a 5, etc. Pero esto, ¿qué es lo que nos representa? Que podemos llevarlo a un plano cartesiano. Un plano cartesiano quiere decir dos líneas que se cortan perpendicularmente. La una es totalmente vertical y la otra es totalmente horizontal y nos queda en el centro
un ángulo de 90 grados. Entonces, si tomamos al lado derecho la parte positiva, al lado izquierdo la parte negativa, a la parte de arriba la parte positiva y a la parte de abajo la parte negativa, pues puede establecer estos puntos 4, 4, pues nos dará en el cuadrante de la parte positiva. Si, por ejemplo, tuviéramos un menos, por ejemplo, empresa y empleados, dijéramos menos 2, 3, entonces nos iríamos hacia el costado izquierdo del plano cartesiano y 2 puntos y nos subiríamos 3, entonces allí quedaría situado ese punto dentro del plano cartesiano. No se trata de dar una lección de geometría ni de estas situaciones, sino sencillamente de que tengamos pendientes que tenemos muchas metodologías para hacer esto de lo que se llama de las partes interesadas. Y según como nosotros ubiquemos, por ejemplo, en una relación de impacto y colaboración, podemos decir pues que ese cliente es influyente, que ese cliente colabora, que ese cliente no colabora o que ese cliente es marginal. Hay que tener mucho cuidado con esos clientes que no colaboran y que son marginales, porque en un momento nos pueden presentar serios inconvenientes a la organización. Entonces tenemos que buscar definitivamente aquellos clientes con los cuales nosotros tengamos una gran relación, de tal manera que podamos definir claramente dentro de esta situación de poder, legitimidad y urgencia, podamos definir nosotros estas partes interesadas que las hemos denominado latentes, que son las durmientes, discrecionales y demandantes, expectantes, que son peligrosas, dominantes y dependientes, definitivas y no interesadas. Es decir, tenemos 8 formas de relacionar las partes interesadas. Entonces, cuando aquellas que tienen poder solamente, pues es una parte interesada inactiva, durmientes, las clasificamos dentro del caso de los latentes. Solo legitimidad, parte interesada discrecional, solo urgencia, parte interesada demandante. Pero cuando se mezcla poder, urgencia, legitimidad, entonces empezamos a encontrar muy buenas relaciones. Por ejemplo, si se mezcla poder con legitimidad, entonces allí vemos el punto 4 y decimos que son partes interesadas dominantes. ¿Por qué? Porque tienen esos 2 factores específicos, poder y legitimidad. Poder y urgencia. Si mezclamos ellas, pues tienen 2 partes fundamentales, que es la 5, parte interesadas peligrosas. Tienen mucho poder y todo lo quieren urgentemente. Es una parte interesada peligrosa. Si mezclamos urgencia con legitimidad, tenemos unas partes interesadas dependientes. Sí, están allí, pero lo ideal de una parte interesada, lo ideal de un cliente es que reúna estas 3 condiciones, poder, urgencia y legitimidad. ¿Por qué? Porque en ella tenemos las partes interesadas definitivas, es decir, las que sabemos, las que sabe la empresa a qué se atiene y por consiguiente es con las que se deben de trabajar, con esas partes interesadas. Y hay otras partes no interesadas, es decir, aquellas que ni fu ni fa, ni rajan la leña ni prestan el hacha. Entonces, esas también hay que tenerles mucho cuidado porque en un momento dado se nos pueden convertir en partes interesadas peligrosas, como lo estamos viendo ahí en el punto 5. Bien, esta es la situación sobre las partes interesadas que ya hemos considerado. Ahora vamos a ver sobre el alcance de la organización. Es decir, del alcance de la organización, no es decir, sino es que debe corresponder a lo que nos dice la norma. Y la norma ISO en el 4.3 nos dice la determinación de alcance del sistema de gestión de la calidad. La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance. Se debe considerar A, las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1. B, los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2 y C, los productos y servicios de la organización. Cuando hablo de apartado 4.1 se refiere al contexto de la organización. Cuando hablo al apartado 4.2 se refiere a las partes interesadas. Por eso esta disertación ha tratado sobre el contexto,
partes interesadas y el alcance de la organización. Y la norma base en su versión 5/2017, también en el numeral 4.3 nos dice que la empresa debe determinar de su alcance. La empresa debe determinar y documentar el alcance del sistema de gestión de la calidad y este debe incluir todas las actividades comerciales y de servicio que desarrolla la empresa, los límites físicos de la empresa, es decir, en dónde está ubicada la organización. Teniendo en cuenta estos requisitos que nos pide ambas normas, pues entonces nosotros tenemos que desarrollar un alcance en dónde comienza y en dónde termina el servicio que presta Multitrans. ¿Cuál es la capacidad que tiene Multitrans? ¿Cuáles son los diferentes servicios que presta? Entonces, tiene que tenerse en cuenta para definir un verdadero alcance y además, porque como estamos en unas normas de alto nivel, tenemos que tener bases y criterios valederos para las otras normas, no para que nos certifiquemos, sino para que podamos responder a ellas, como por ejemplo a la 22.301, que es la de continuidad de negocio. Entonces, este alcance pues, nos permite que nosotros tengamos lo que se llama unos límites de aplicabilidad, es decir, en dónde comienza, en dónde termina, que tengamos un contexto que ya estudiamos perfectamente en el 4.1, que tengamos unos requisitos de las partes interesadas, también estudiados en el numeral 4.2, que tengamos los productos y servicios de la organización claramente definidos, que tengamos aplicación de requisitos, no exclusiones. ¿Cuáles son los requisitos que aplican? No vamos a poner por ahora las exclusiones. Más adelante, dentro del alcance, sí se deben de poner cuáles son las exclusiones para las cuales está creado el sistema de gestión, bien sea de la calidad o bien sea del control y de seguridad base. La información documentada que tiene y entonces la conformidad del alcance se demuestra si los requisitos determinados como no aplicables no afectan la capacidad o la responsabilidad de la organización de asegurar la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la satisfacción del cliente, entonces tenemos determinado un buen alcance dentro de la organización. Esto en lo que se refiere al alcance, y como les decía, estamos dando pasitos ya para hacer programas de continuidad de negocio. El continuidad de negocio es para que las interrupciones que puedan haber dentro de la organización no nos presenten dificultades. Entonces, como les dije al comenzar, la visión se tiene que definir nuevamente porque está creada hasta este año, hasta el 2021. Me permití leerla para que todos tuvieran esa conciencia de que está creada solo hasta el 2021. Ya en la anterior disertación les hablé sobre el pensamiento basado en riesgo y les hice una relación entre la continuidad del negocio, la norma de continuidad de negocio y lo que nos decía el Balance Scorecard, precisamente y que trata la continuidad del negocio con lo que se habla dentro del Balance Scorecard. Entonces nosotros podemos tener una relación. Primero, la empresa tiene un personal ya constituido, tiene ya unos procesos ya muy definidos. Esos procesos ya muy definidos construyen a lo que se llama la formación y crecimiento del personal, formación y crecimiento de la empresa. Y cuando tenemos esta formación y crecimiento, hemos visto que hemos tenido un desarrollo de personal, que hemos tenido un liderazgo dentro de la organización, que se ha desarrollado unas políticas y unas estrategias de la empresa y que se satisfacen las personas, que en general el personal de la organización está contento. Entonces, en esta primera fase, la perspectiva de formación y crecimiento, si nosotros le sumamos esta otra perspectiva que depende de la dirección y de los dueños, y la dirección y los dueños dicen perspectiva de los procesos internos, es decir, créeme los procesos, que cada proceso funcione, que cada proceso sea eficaz, es decir, que nos dé resultados. Entonces, las perspectivas de procesos internos para que den los resultados, y esos resultados se traducen en calidad, se traducen en seguridad, se traducen también en recursos que nosotros tenemos para brindar una buena calidad y una seguridad y en resultados empresariales. Cuando estos
procesos internos interrelacionan de una forma adecuada, producen resultados empresariales. Entonces tenemos la perspectiva de formación y crecimiento. Le hemos sumado la perspectiva de procesos internos, le debemos de sumar la perspectiva de clientes de comunidad del sector que interactúan con esta perspectiva clientes, y esta perspectiva clientes precisamente nos da la satisfacción del cliente, nos da la impacto el impacto o la imagen, o mejor la reputación que se puede tener dentro de la sociedad, dentro del sector en que vivimos, y esto, sumada a los tres tipos de perspectiva, nos da la perspectiva financiera o el resultado financiero, y este resultado financiero pues es el resultado final de la empresa, es decir, el modelo de negocio que tiene la organización. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Damos por terminado esta capacitación sobre contexto, sobre partes interesadas y sobre el alcance del sistema de gestión, todo enfocado a que vayamos dando pasitos para tener una continuidad de negocio. Muchas gracias y espero que formulen preguntas. Está dispuesto mi correo evarbar@huellalogística.com. Un buen día.